En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja. Sigamos adelante. Bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa a la García Guerrero. Me acompaña en esta ocasión Jorge Vázquez. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Mauricio? Marco Nájera. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás, Enrique, auditorio? Jorge, Mauricio. Bueno, Mauricio Bustos, que ustedes ya lo presentaron 2 veces, pero bueno, va a la tercera. Mauricio Bustos. Un saludo a mis compañeros Jorge, Marco, Enrique, gracias. Qué padre volver a estar aquí conversando. Bueno, vamos a hablar de un temazo, porque es un temazo, recursos humanos, ¿no? O sea, pareciera ser un tema muy trillado, pareciera ser un tema que, pues, tiene algo de importancia. Cuando yo empecé a estudiar administración de empresas, hace algunos años ya, decían que había 2 cosas de recursos, el económico y el humano, ¿no? Eran las 2 cosas más importantes de la empresa. Y como que de repente el económico toma un ciclo vital y el recurso humano, ¿dónde queda después de una pandemia? ¿Dónde queda después de todo lo que hemos hecho para sobrevivir en las empresas? Vamos a hablar un poquito del liderazgo, vamos a hablar un poquito de la rotación, vamos a hablar un poquito de las vacantes que hay en Index. Son muchos temas. Voy a empezar por el COVID, porque pues siempre el COVID es como parte central del asunto. Primero, pues estamos en semáforo verde. Increíblemente estamos en semáforo verde, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Pero, bueno, así lo reporta México, así lo respeta el Estado y estamos en verde. Yo, la verdad, si ustedes me dijeran por qué estamos en verde, yo les dijera porque hay que trabajar. Simplemente tenemos que abrir la capacidad y aquel que no se cuide se va, ¿me entienden? Porque la pandemia sigue y sigue. Les voy a dar el dato de ayer, que tengo 5.714.000 han sido contagiados en un día. 5.714 y son 163 defunciones. Entonces, pues el número en México, en todo el país, es alto.
En Baja California, pues los números son mucho menores, por eso nos ponen en semáforo verde. Bueno, vamos a ver cómo nos va, porque pues la gobernadora quiere la entrada a clases en menos de un mes. Tenemos pues ahorita 6,000 vacantes en la maquiladora que están esperando trabajo. Y tenemos un resultado después de 2 años. En Mexicali nada más, 500 empresas han cerrado puertas, la mayoría por la pandemia, y la mayoría son microempresas. Es decir, todo un dato, ¿no? Porque es mucha gente sin trabajo. 500 empresas, hasta para contarlas son difíciles. Creo que pues hay mucho tema, ¿no? Yo voy a empezar por algo de historia, porque dicen que la historia dice la verdad, entonces vamos a ver de dónde viene esto, ¿no? Entonces, ya veremos los conceptos, las definiciones, ya las veremos en su momento, pero la historia dice que esto de los recursos humanos como organización, como tal, porque siempre se han usado en todas las empresas, vienen del siglo XIV. Entonces estamos hablando de hace algunos ayeres que hay recursos humanos en las empresas y los ven como tales, ¿no? Entonces, esto salió en un libro la primera vez como recurso humano, como tal, en la distribución de la riqueza, ahora publicado en 1893, ¿sí? Es todo un tema, porque el recurso humano ha cambiado mucho. El recurso humano que conocíamos antes de la pandemia es uno y ahorita es otro, ¿no? Entonces yo voy a dar algunas de las funciones y de ahí pues ahí nos vamos caminando, ¿no? Es la gestión administrativa del personal, el reclutamiento y selección de personal, formación y desarrollo profesional, las relaciones laborales, la prevención de riesgos laborales, la evaluación del desempeño, beneficios sociales, planificación de la plantilla, análisis de puestos de trabajo, descripción y retribución del puesto de trabajo. Bueno, aquí le voy a pasar el micrófono a Marco, que sería el indicado, para luego ya empezar nosotros con nuestra charla. Adelante, Marco. Gracias, Enrique. Si nos vamos a la historia, en realidad, pues es la actividad a la que ahora pudiéramos conocer como recursos humanos o como capital humano, como tal, pues definitivamente que pudiéramos hablar que tiene menos tiempo, pero la labor finalmente tiene desde la antigüedad. Y algunos de los primeros datos registrados que se tienen es cuando en la antigüedad existía el maestro que hacía una actividad de carpintería o una actividad de herrería o una actividad de ganadería, y tenía por ahí al asistente y al aprendiz, y así se iba desprendiendo, y entonces a través de la práctica los iba preparando, y así fue evolucionando la labor. Llega la revolución industrial, y en la revolución industrial empiezan a suceder cosas que llevaron a profesionalizar el tema de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque era tal el nivel de exigencia, y aquí hay que cuidar o hay que tomar en cuenta esto por lo que está sucediendo en la actualidad. Era tal el nivel de exigencia por cumplir con los temas de producción en la época de la revolución industrial, que desafortunadamente, y lo que voy a decir se escucha horrible, pero la rotación en aquellas épocas era el fallecimiento del colaborador. Se morían en la máquina, anclados muchas veces. Entonces, se buscó humanizar la supervisión de la gente, y entonces empezaron a desarrollar algunos mecanismos que pasaron a convertirse a lo que después se le llamó la administración científica y la administración científica del personal. Si nos vamos en la evolución, muchas veces hemos dicho, a ver, tenemos personal y tenemos recursos humanos. Es lo mismo, y luego se adiciona capital humano. A mí me gustaría aprovechar el foro para decir que cuando hablamos de la administración del personal, estamos hablando de la administración de las personas, de los individuos.
Cuando hablamos de la administración de los recursos humanos, no hablamos de la administración de las personas. Hablamos de la administración de los recursos que tenemos los seres humanos. Nuestras competencias, nuestras emociones, nuestra experiencia, esos son los recursos humanos. Malamente, en el argot organizacional y por muchas personas, incluso por colegas, se llega a confundir y se piensa que cuando es recursos humanos estamos hablando de las personas. No. Y luego vino la evolución, el capital humano. Y muchas ocasiones se piensa que el capital humano es una etiqueta para que se oiga distinto a recurso humano. Tampoco. Capital es aquello que genera riqueza. Cuando hablamos de capital humano, estamos hablando de la capacidad del ser humano de generar riqueza. Entonces tenemos administración de personal, es las personas. Administración de recursos humanos son las capacidades, los talentos, los recursos del ser humano. Y cuando hablamos de capital humano, estamos hablando de esa capacidad que tenemos de generar riqueza. Lo dejo hasta ahí en esta primera parte. Muy bien. Mauricio. Fíjate que, bueno, me es muy útil la aclaración que hace Marco, y yo lo que agregaría desde mi experiencia en los foros en donde he estado participando muy activamente en los últimos tal vez 3, 4 años, es el tema de recursos. Generalmente está asociado mucho más con el capitalismo industrial, en donde tiene que ver con mucho la escasez, con administrar la escasez. Y por eso la palabra recursos, aunque entiendo no se refiere a la persona, está ligado con el tema de maximizar la escasez. Por eso a mí me gusta más utilizar el tema del talento, porque está más asociado con el tema de la abundancia, de la posibilidad que tienen los seres humanos de crear ideas, y que estas son ilimitadas realmente y que tienen mucho potencial de generar riqueza. Me quedo con el concepto de capital, por supuesto, que acaba de decir Marco, porque ese le da digamos, este contexto que acabo de explicar. Y yo lo que veo es nomás para poner en la mesa, es un gran reto que tenemos por enfrente, porque con toda la transformación que hay, digital y de todos los automatización, ya lo hablaremos más en otro tema, pero el impacto en el tema de la gestión del talento de una manera positiva, pero tiene impactos muy importantes. Y lo que yo veo, por ejemplo, solo para ponerlo en la mesa, es que un chavo, un ingeniero industrial, solamente para decir un ejemplo en la idea que quiero crear aquí con ustedes, un ingeniero industrial que estudió, que es un talento, que estudió su ingeniería industrial, probablemente no le convenga ir a trabajar ya a la maquiladora o a ningún otro trabajo, porque a lo mejor se levanta y desayuna como millonario, y entonces en 3 horas que le dedica a la computadora puede crear riqueza, puede crear valor, igual al resto de sus amigos que se levantan a las 6 de la mañana a ir a la maquiladora a trabajar. Y eso nos pone en una situación muy interesante que podríamos discutir del mercado laboral, cómo se está impactando, ¿no? Por esas nuevas posibilidades de generar riqueza, por la economía informal también, por la ocupación informal que este año llegó a 713,381 personas en Baja California, casi igual, no igual, pero casi igual a los que tenemos en el Seguro Social. Entonces estamos viendo una complejidad en el mercado laboral muy interesante, desde economía informal, desde nuevas posibilidades de generar riqueza a distancia, que ya lo hemos platicado en algunos programas, con el reto que tienen las empresas de poder atraer el talento, porque de repente les cuesta mucho trabajo atraer a alguien que va a estar tantas horas encerrado en una empresa, en un cuarto, ¿verdad? Trabajando en esta visión que tenemos de trabajo tradicional, digamos, ¿no? De lo que vivimos en la era industrial. Y ese momento lo estamos viviendo ahora. Justo en este momento les cuesta mucho trabajo a las empresas atraer a las personas, y las personas encuentran otras formas de poder generar riqueza y pues sus ingresos, ¿no? Hasta ahí la dejaría como para poner ahí el tema enfrente y ver qué piensan ustedes. Bien, Jorge, pues todo es capital ahora, ¿no? O sea, fuera del recurso humano que manejábamos y del recurso económico, pues el económico es capital y el humano también es capital. A ver qué piensas. Sí, yo coincido con la descripción muy clara que acaba de dar Marco. Creo que nos dejó de manera muy simple cada sección para poderlo distinguir. Sin embargo, complementaría con el tema del capital. Yo también creo que el capital es el
el generador y es lo que medimos quizá en nuestras empresas en función del valor agregado que podamos ofrecer, el capital humano con el que contamos. Ya no nada más es el producto que hacemos, sino la calidad de las personas que intervienen, y eso pues para mí es capital, ¿sí? Y el talento, que también a veces se cruzan como dice Marco, en usar los términos, pues el talento ya podemos verlo en un sentido más individual, ¿no? Ya la persona como tal, cumpliendo con las expectativas o con los requerimientos a los que se les pudieron asignar, ¿no? Porque también dices, es que es muy talentosa esta persona. Bueno, ¿qué quiere decir talento, no? O sea, que sepa tocar muy bien la guitarra, que pueda tocar, cantar, que tenga un talento para dibujar o pintar, o que realmente tenga el talento de cumplir con el requerimiento, que eso a veces no se evalúa como tal y se da por hecho, pero es como cuando decimos calidad, ¿no? ¿Qué es buena calidad y qué es mala calidad? Bueno, desde mi punto de vista no debería haber mala calidad, porque entonces ya no hay calidad, ¿sí? Aquí estaría hablando yo del talento en el sentido de esas capacidades o habilidades, como mencionaba Marco, en donde ahora, en conjunto con otros talentos, se logra el capital humano de las empresas. Y esa visión, como dice Marco ahorita, Mauricio, es de ahora puedo resolver los problemas de otra manera, como me entrenaron para resolverlos en nuestras generaciones, ¿no? Que el título mandaba, o el posgrado, o el doctorado mandaba para el efecto probable de tener éxito económico, ¿no? Creo que ahorita el éxito económico es una rama del éxito en general de las personas, pero hay otras ramas, ¿no? Que tienen que ver con el éxito también, que no necesariamente es económico. Entonces, pues ahí la dejaría. Creo que las definiciones están muy claras, y creo que el operandi de todo este tema, con estar en casa y con estar en virtual, pues nos da muchas oportunidades para crecer rápido, como quieren algunos. Yo creo que la generación millennial son muy desesperados y quieren crecer y quieren tener éxito luego, ¿sí? Y quizá los que tenemos un poco más de tiempo sabemos que el camino se llama paciencia, ¿no? Entonces, y perseverancia, pero sí dejaría el tema del nuevo entorno y cómo está influyendo desde el punto de vista de calificar o cuantificar el talento o el capital humano con el que contamos, ¿no? Okay. Ya no tiene que estar adentro de tu oficina para decir que está en tu oficina. Ya cambió, eso ya cambió totalmente, y creo que estamos en otro momento, ¿no? Yo sí el talento lo veo, como dice Jorge, pues hay gente con mucho talento, pero muy flojita, ¿me entiendes? Hay gente con mucho talento, pero no le entiende lo que es un negocio. Hay gente con mucho talento, pero está muy desesperada por hacer las cosas rápido en su vida. Yo pienso que el talento es bueno, pero como con los juegos, ¿no? El que tiene talento tiene que ir subiendo de juego, tiene que ir subiendo de liga, tiene que ir subiendo de calidad, tiene que ir jugando con mejores gentes hasta ver qué tanto es su talento, ¿me entienden? Porque ahora yo encuentro jóvenes con mucho talento, pero muy desesperados, como dice Jorge, por sacar las cosas rápido y bien. Bueno, a mí me gusta lo que dice los que saben, ¿verdad? Pero en este caso me interesa saber la definición del recurso humano, ¿no? Dice, es la que descubre la importancia del trabajo que realiza el área de recursos humanos para proporcionar a la empresa personal necesario para un buen funcionamiento. Simplemente, ¿no? O sea, eso es lo que nos dan de definición. Sí, nos dan qué son los recursos humanos, pues ya lo tendríamos que ver nosotros. Son los que en un momento dado administrar la prestación o beneficio que se les otorgan por encargar, encontrar, seleccionar, reclutar y capacitar a las personas que solicitan un empleo. Es una parte vital de la empresa, ya que su trabajo se desarrolla a la par de los cambios que se presentan. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, nosotros ahorita el cambio de lo que estamos viviendo es día a día y a veces hora a hora.
Entonces, ahorita la gente que contratemos o que está contratada o que trabaja, porque algunos ya trabajan y quieren seguir trabajando a la antigüita, ya no se puede la antigüita, ¿me entiendes? O sea, ahorita es pensar en todo lo que estamos viviendo. Vivimos un entorno muy difícil, que las empresas obviamente se vuelve muy complejo y para el recurso humano vital, pues, ¿por qué? Porque es el que siente todo lo que está pasando en el entorno y en sus propias casas, ¿no? Ahora, debe de crecer la productividad también cuando nosotros contratamos gente. Esa es la idea, que crezca la productividad, que haya mayor riqueza en la empresa, ¿sí? Debemos de prever el recurso humano, cualquier situación, cuando menos el departamento, que perjudique el clima laboral. Este clima laboral es importantísimo porque de repente no le damos el toque al clima laboral, ¿no? Hay un ogro, hay 2 líderes que no son líderes, hay líderes que se manejan como líderes, hay los grillos, hay los que creen que saben y no saben, hay los que están no con la empresa, sino con los trabajadores y quieren con esto lograr objetivos. En algunos casos buenos, en algunos otros casos no tan buenos, ¿no? Pero sí es beneficioso mantener un orden en el recurso humano, de acuerdo a la ley de las prestaciones de los empleados y hasta los encargados de los despidos de personal, ¿no? Que ese es el lado amargo del asunto, porque pues también hay que correr gente y también corresponde al área de recursos humanos, ¿no? Bueno, como dicen ustedes, vamos a ver aquí, vamos a ver primero reclutamiento y selección. Marco, una parte como que el reclutamiento y la selección, pues hacemos algunas pruebitas, ponemos algunos exámenes, si la empresa es más organizada pasa 2, 3 filtros y de ahí ya empezamos a tomar decisiones. Dame tu idea de esto del reclutamiento y selección. Y de hecho me gustaría ir un poquito antes de eso a que nuestro público que seguramente está sufriendo la falta de gente porque la escasez no es algo, primero no es algo de Mexicali, no es algo de California, es un problema a nivel mundial que se viene reportando de hace más de 5 años, un problema que va creciendo y que se ve más grave en las empresas más grandes que en las empresas más chicas. En promedio se habla que de cada 2 personas que se buscan con ciertas características para ocupar un puesto, se puede cubrir 1 con esas características. Es decir, se habla, en el 18 hablábamos del 45%, en el 19-20 el 54%, y ahorita se habla de una escasez que podría rondar en algunas industrias y tamaños de empresas el 70%. Es decir, buscas 10 personas con ciertas características y encuentras 3. En ese sentido, tu proceso de reclutamiento y selección ya no puede ser el que era en el pasado. Uh-huh. De hecho, y ahí le pondré un comentario para que luego Jorge nos lo abunde. Cada vez el área de recursos humanos debe de parecerse más en esta parte al área de mercadotecnia, porque debe de construir una marca empleadora muy fuerte que atraiga el talento que está buscando. Y en ese sentido, se va a topar con situaciones muy interesantes. Uno, que los potenciales nuevos colaboradores tienen múltiples opciones para emplearse. Entonces, la empresa ya, bueno, desde siempre la empresa no es la que ha seleccionado. La empresa recluta y el colaborador decide si acepta o no acepta. Entonces, es decir, que el colaborador es el que selecciona en dónde va a querer laborar. También, como ya lo decía Mauricio, tiene múltiples fuentes para generar ingreso. Entonces, ¿para qué me voy a emplear en una organización que además tiene una serie de requisitos y de exigencias que ya no quiero cumplir en un ambiente que en muchas ocasiones se ha convertido en un ambiente hostil para la visión de las nuevas generaciones? Dice, ¿para qué me voy a meter ahí?
Entonces, esto genera todavía más complicaciones en la búsqueda. No es que no haya gente, porque alguien podría decir, oye, por un lado hablamos de desempleo y por otro hablamos de que no hay gente. Bueno, lo que pasa es que no hay un empate entre lo que se está buscando y lo que se está ofertando. Por otro lado, las nuevas generaciones, y no solo las nuevas generaciones, muchas personas ya en sus 40 e incluso 50, y no estamos excluidos los de 60 y más, entienden que pueden emplearse en cualquier parte del mundo. Esta pandemia le dijo al mundo, puedes emplearte en cualquier parte. Entonces, el reto del proceso de la selección, del reclutamiento y de la selección es entender esa realidad. Ese es en el contexto en el que la empresa debe reclutar. Además de que la parte de que pues hay gente que puede tener una chamba presencial o semipresencial, pero trae otros proyectos de manera virtual que le pueden generar igual o más ingreso. Entonces necesitamos entender en las empresas, o los empleadores necesitan entender, que están compitiendo en un mercado laboral completamente diferente al que se tenía apenas hace 2 o 3 años. Y en ese sentido, las reglas del juego cambiaron, las reglas del mercado cambiaron. Y si bien es cierto que se deben de mantener los procesos de selección, debemos de afinar mucho, 1, la manera en la que atraemos, y 2, que cuando llegan necesitamos protegerlos, conservarlos. Lo voy a entrecomillar, así como que mimarlos, porque al final de cuentas queremos que se queden, porque si no se nos van a ir. Y el mismo esfuerzo que hacemos para conservar, para mantener a nuestros clientes, es el que deberíamos de hacer para lograr la permanencia, no la retención, la permanencia de nuestros colaboradores. Bueno, es todo un tema esto que estás hablando, porque difícil reclutar, como dices, no es fácil Muy reclutar. difícil. Muy difícil, porque tomar la decisión de si entra o no entra, ¿no? Y primero, ya entró, ya tiene en un momento dado sus objetivos, su dinero o sus recursos, pues le llegó la empresa, le llegó al precio, y luego de repente los que entran pues causan ruido, Mauricio, porque pues entran ganando un poquito más, porque el mercado afuera es cuando jalamos gente de fuera, disparamos un poquito los precios porque pues hay que captar, pues, o sea, entonces es lo que vale, hay que pagarlo. Sin embargo, tenemos gente dentro de la empresa que vale lo mismo, vale más y con un talento demostrado, y hacemos un clinch de cortocircuito ahí porque, pues, oye, este entró ganando y yo tengo tanto o yo tengo 1 año, tengo 2 años, estoy en las mismas y gano bien, pero no estoy conforme. El ambiente laboral que se crea con la contratación, Mauricio. Sí, ese es un tema súper, lo que acabas de decir, yo creo que mis compañeros estoy seguro que lo están viviendo, yo lo estoy viviendo ahorita en carne propia, en mis empresas, en empresas de mis clientes, ¿no? Ese es lo que acabas de decir, es el problema que muchas de las personas que tienen una empresa o están en un ambiente ejecutivo con algún corporativo seguramente van a enfrentar. Y yo lo que veo ahí, trato de salirme del problema para verlo desde fuera, ¿no? Yo lo que veo es un poco más global, en el sentido de que yo creo que las empresas, si volvemos al tema de la transformación digital, ojo, porque recurrentemente parecería que está muy ligada el tema de toda la gestión del capital humano con el tema de cómo ser más productivos. Y yo creo que uno de los grandes retos de las empresas ahora es cómo van a actualizarse de manera tal que generen un ambiente, y es donde está el liderazgo, un ambiente, y cuando digo un ambiente no más me refiero a lo emocional y las relaciones, no, un ambiente me refiero a toda la infraestructura de ese espacio de la empresa para ser muy productiva, porque ese es el reto que tiene una organización para poder entonces estar ajustando y estar haciendo que cada uno de sus empleados genere más riqueza. ¿Ves? O sea, la coordinación, es como si fuera el maestro que está haciendo así, el de la trompeta, el del violín, o sea, tiene que crear esa atmósfera, ese espacio con tecnología, con capital, con buenas estrategias para asegurar de que todo en conjunto, ese talento individual que decía Jorge,
digamos, en ese caldo de unión de equipo, generen mucha riqueza, de forma tal que tiene que estar actualizando esos sueldos y tiene que estar actualizando esa riqueza. Pero si solamente actualiza los sueldos, porque el mercado se mueve, pero no actualiza su productividad, pues entonces se encarece la estructura productiva y los costos, y entonces tienen problemas las empresas. Entonces, el reto es cómo, yo creo que cualquier empresario tendría que estar pensando, buen empresario dice, ¿cómo le hago para pagarle más a mi gente? Esa es una preocupación, un tema que tendría que estar en la mente del empresario, pero no es como que lo saco de mi bolsa, por eso es empresario. ¿Cómo generamos más riqueza? ¿Cómo nos colgamos de la tecnología? ¿Cómo mejoramos nuestros procesos para que sean más automatizados? Lo que antes hacía con 10, ¿cómo lo hago ahora con 4 personas? ¿verdad? Y lo que antes hacía con más personas, luego con menos personas, pero esas menos personas les voy a pagar más, porque generan más riqueza, tienen más potencial de generar riqueza. Y yo creo que ahí es donde está el reto, de donde estamos ahorita en ese tema que tú mencionas, porque las consecuencias se ven, o sea, tú estás hablando ya de las consecuencias, porque no pudiste actualizar tus sueldos, etcétera, y tienes estas broncas muy gruesas porque no generaste más riqueza y puede ser, digamos, viable para poder estar ajustando de acuerdo al mercado y poder atraer los mejores talentos y como dice muy bien Marco, no solamente retener, sino generar esta, digamos, permanencia de la gente que esté ahí, no solamente por lo emocional, sino porque le va mejor, porque está en un ambiente que genera más riqueza. A ver, Jorge, ya te hicieron una pregunta por ahí, Marco. Sí, pues la verdad es que me encantó el símil que hace Marco con mercadotecnia. Y lo estamos viendo en la guerra que hay ahorita en la ciudad, ¿no? Podemos ver cómo los grandes anunciantes hoy son todos los reclutadores de las diferentes empresas. Si se pueden a ver los medios exteriores o televisivos y audiovisuales y redes, pues te das cuenta que la mayoría de los que le están publicitando pues son empresas que están reclutando. Yo creo que coincido con Marco en ese símil, porque necesitamos saber prospectar para saber qué tipo de personas necesitamos. El cliente, que en este caso el talento o la persona que se va a reclutar, él es el que va a escoger qué compra, no nosotros. O sea, él va a decidir dónde trabaja. ¿Sí? Entonces necesitamos saber prospectar. Es una que a veces se ve muy claro en la ciudad cómo hace alguien algo y va y le replica el otro y va y le replica. O sea, nadie está buscando formas distintas, sino están haciendo lo mismo todos, buscando resultados distintos. Entonces, creo que hay una gran diferencia en saber prospectar y luego toda la campaña que implica comunicarse, mantenerse comunicado, estar buscando diferentes canales. Siempre hablamos de manera muy general y no es lo mismo contratar operarios de producción de los niveles más económicamente más bajos, vamos a decirlo así, con intermedios o supervisores o gerentes o directivos. Entonces, y queremos aplicar lo mismo. Entonces, creo que las campañas tienen que ir muy bien dirigidas a cada grupo, ¿sí? Y olvidarse un poco de que con un anuncio voy a pegar a todos los diferentes grupos de personas prospectos. Y la tercera, que es lo que comentaba ahorita, la retención, que yo le llamaría en mercadotecnia la postventa, ¿no? O sea, cómo después de venderle la idea de que trabajen en la empresa, cómo los tengo que retener. Y una de la parte de la postventa, sin duda, es el salario, o sea, sin duda es el sueldo, el salario, sin duda no, es el uno. Pero hay otros ingredientes que ya juegan mucho en ese sentido. Y un ejemplo es los días que voy a la empresa y los días que no voy. El día libre que tengo entre semana que antes no tenía y que ahora lo necesito y me lo da, o los medios días, o la alternancia de que vas a la empresa virtual y luego vas a la empresa física. Entonces, todos esos entornos tienen mucho que ver con los diferentes niveles. No es lo mismo reclutar para un puesto directivo que un puesto general dentro de una empresa. Y ahorita lo vemos, estamos jugando a contratar con pesos y centavos semanales, ¿no? O sea, ahorita el pleito es quién da más, en cuántos pesos más y las prestaciones más, pero siempre pensando en el puro número y nunca poniendo el entorno de lo que hace la empresa, del futuro de esto mismo. No se trata de reclutar nada más, sino también se trata de hacer marca, vamos a decirlo así, en donde crear esa disposición y que las personas quieran trabajar
ahí, ¿no? O sea, el decir, hey, a mí siempre me ha gustado trabajar ahí, y eso lo vivimos muchas veces con Kenworth, ¿no? Decir, oye, puta, ¿cómo me gustaría trabajar ahí? Creo que ese sentimiento es el sentimiento de saber vender muy bien la idea de tu lugar de trabajo, pero integral. Salario, qué hago, cómo contribuyo con lo que hago y cómo me da un beneficio o un bienestar para mi familia, que ese es un gran ingrediente que tengas o no familia, ya está en la jugada, ¿no? Me refiero a que sea tu propia familia o seas parte de la familia de tus padres, es la misma jugada, ¿cómo voy a contribuir con eso? Entonces sí, creo que hay que verlo como un plan de marketing muy bien estructurado y con incentivos para cada nivel. No todo el mundo compra lo mismo y no todo el mundo decide entrar a una empresa por las mismas razones, ¿no? Y generalizar a veces nos lleva a equivocarnos. Bueno, déjenme darle algunos datos de Baja California, el tercer trimestre del 2021. O sea, no estamos son los últimos disponibles que tenemos, ¿no? Tenemos una población total en Baja California de 3.796.000 personas, más o menos. Una población menor, que no contamos nosotros con ellos como trabajadores, 808,000. Tenemos población en edad de trabajar de 15 y más, 2.988.000. Esto los dividiríamos en dos. La población económicamente activa, 1.813.000. Población no económicamente activa, 1.175.000. Es decir, pues prácticamente, pues ahí el milloncito está para los dos lados, ¿no? Entonces lo que nos dividimos es el otro millón, nada más lo estamos dividiendo entre los 800 y los 175,000. De los económicamente activos ocupados tenemos asalariados 1.351.000, trabajadores por cuenta propia 289,000, empleadores 97,000, sin pago y otros 22,592 personas, desocupados 52,224, población no económicamente activa, disponible hay 236,000 y no disponible 938,000. Marco, ¿qué te suena esto? ¿Puedes repetir el último dato, Enrique, por favor? Okay. ¿Cuántos no disponibles? ¿900 938,000. Es decir, es gente que podría estar chambeando, pero que dice yo no, porque en la informalidad o porque en estas actividades que ahora hago vía internet, o porque estoy recibiendo un chequecito de, pues no voy a decir de dónde, ¿verdad? Pero pues ya recibo un chequecito y con eso me la llevo. O estoy viviendo en casa de mis papás y entonces no importa que tenga 40 años, yo sigo aquí en la casa de los papás y no pasa nada. Entonces estamos hablando de prácticamente un 30 y tantos, 40 y tantos % de la población económicamente que pudiera estar activa, que está ahí. Entonces no es falta de gente, la escasez se da por lo que ya decíamos, ¿verdad? Se da o porque no quiero o porque tengo otras alternativas, como bien lo decía Mauricio, más rentables. ¿Para qué me voy a ir a desgastar? Entonces, Jorge dijo algo bien interesante que lo vamos a empezar a escuchar. Hay una fórmula que probablemente ya la han escuchado, la 3-2-2. Es una estrategia que se está planteando para el mundo laboral en México. Es decir, dado los cambios que hubo en la Ley Federal del Trabajo, ahora con el teletrabajo, se le exige a la empresa que tiene la opción de la virtualidad laboral que tendría que cumplir con ciertos requisitos, ciertas obligaciones. Si esa virtualidad supera el 40% del tiempo laboral de la persona. Entonces, el esquema que se está buscando es 3-2-2. 3 presenciales, 2 virtuales y 2 de descanso. Y distribuir las 48, las 45, las 40, dependiendo de la empresa que sea, en esos 5 laborales. Entonces, la persona tiene la posibilidad de estar 3 días alternados, 3 días seguidos, como quiera, y 2 días que los puede elegir o se puede poner de acuerdo. Y esta va a ser una gran ventaja que en el pasado no tuvimos muchos o no tuvieron muchos, de decir, a ver, pues yo no quiero ir tal día y tal día,
eso lo voy a hacer de manera virtual. Y una vez que estás de manera virtual, pues tú administras el tiempo como quieras, con que entregues lo que debes de entregar. Conozco casos de jóvenes que eso me faltó. La otra razón por la que no está viendo gente es que se están reconvirtiendo profesiones, la que tú quieras, que se están reconvirtiendo a posiciones de desarrollo de software, ya sea de programación o como le llaman de front-end, el diseño de lo que vemos los usuarios. Entonces se están reconvirtiendo y les está yendo de maravilla porque están pagando las empresas muchísimo dinero en ese tipo de puestos. Entonces, pues ¿para qué me empleo en otro tipo de empresas si tengo esta posibilidad? Y pudiera haber muchos de esos 900 que mencionaste, Enrique, Sí. ahí que a lo mejor están recibiendo un dinero por hacer estos proyectos. Le llaman que entramos a una economía, la gig economy, ¿no? Economía de proyectitos. Hago un proyecto aquí, un proyecto allá, y a lo mejor me aviento 2 o 3 proyectos en el mes y ese me alcanza ya y tengo gasolina para 2 o 3 meses, y hasta dentro de 2 o 3 meses empiezo a volver a buscar y voy a volver a encontrar un proyectito que me va a tomar otro mes, otros 2 meses y que me va a dar, y entonces ya no necesitan emplearse en las empresas. Eso es lo que necesitamos entender, Sí. los que seguimos más o menos en el mundo convencional, porque si no lo adaptamos, pues nos vamos a quedar sin gente. Muy bien. Mauricio, te voy a dar alguna información también de esta que recibí. Es una información muy veraz, ¿no? Entonces, casi estamos empatados con esto, pero te voy a decir, por ejemplo, la tasa de formalidad de los hombres está en el 43.7, el 43%, ¿no? En las mujeres el 43% de formalidad. De informalidad en el hombre el 56%. La informalidad en las mujeres el 56% también. Es decir, son las mismas mujeres que trabajan en la informalidad que el hombre. Importantísimo el dato, ¿eh? O sea, y se mantiene también al mismo tiempo en los hombres esta tasa de formalidad. Ahora nos vamos a eso es a nivel nacional. A nivel Baja California, la tasa de formalidad de hombres es el 61%. En las mujeres sube al 63%. En la informalidad de los hombres es el 38% en Baja California. Y la informalidad de las mujeres es el 36%. 38 contra 36. ¿Qué piensas? O sea, estos números, estos datos, ¿te dan algo que pensar, Mauricio? Totalmente. Digo, al margen de la distinción que hiciste por sexo, en general tenemos en Baja California, pues mucha población en el sector informal. Y es mucho de lo que decía ahorita Marco, pues, o sea, sí hay que mejorar nuestras prácticas de endomarketing, de lo que mencionaba Jorge. Las empresas tienen, o sea, sí o sí tienen que entrarle al endomarketing, el primero que tienes que convencer es a tu gente, ¿no? Y para atraerla, pues no solo para eso, a la misma gente que está ahí, tienes que mantener una dinámica, porque ahora la gente se mueve a través de comunidades y tiene un nivel de temas de pertenencia muy distintas y muy importantes. Entonces, eso está muy bien. Todo lo que estemos hablando de gestionar mejor, de hacer mejores prácticas, pero doy un paso atrás e insisto en este tema. Si las empresas no estamos compitiendo con todo aunque seamos tradicionales, estas empresas tradicionales, no estamos compitiendo con todo lo que viene, al chavo ingeniero industrial no le importa si tú eres tradicional o no. Él va a tomar sus mejores opciones. Y las mejores opciones, si son informales y en el gig economy, pueden ser ganar más dinero, 3, 10 veces más que sus compañeros que se levantan a las 6 de la mañana para ir a la maquila. Y si no somos conscientes de ese fenómeno y no giramos nuestras empresas para hacer verdaderos espacios de mucha productividad, donde la gente pueda crear mucha riqueza, vamos a estar en serios problemas. No se van a disminuir solamente por tratar bien a la gente, no se va a disminuir por ese motivo.
se va a disminuir en la medida en que nuestras empresas verdaderamente generen opciones de flexibilidad, que lo acaban de mencionar también mis compañeros, de la parte de comunicación donde tengan una pertenencia, pertenecen a una comunidad, pertenecen a un espacio. Eso sigue estando, eso es lo tradicional que no se ha eliminado con la tecnología. La gente pertenece a una tribu, a una comunidad digital ahora, ¿no? Entonces hay que hacer ese mismo fenómeno en nuestras organizaciones, pero tenemos que ser increíblemente productivos para poder mantener el paso y ser atractivos para atraer los talentos que tendrían otras opciones, ¿no? Yo creo que el gran tema, si se dan cuenta, hemos estado platicando diferentes perspectivas, pero el gran tema es las opciones que tienen nuestros clientes, ¿no? Poniéndolo en términos de mercadotecnia que hablaba Jorge, pero las opciones que tienen nuestros clientes, nosotros como empresa tenemos que ser súper atractivos. Y la parte es que ellos generen riqueza en ese espacio, es una muy importante, fundamental, porque si no se van a la economía informal que acabas de dar estos datos, ¿no? Y eso está pasando ahorita justo en Baja California, en el mundo, pero está pasando de manera muy importante en Mexicali. Y con eso también todo el impacto, y hacer otro tema de platicar, todo el impacto de qué tipo de educación ahora entonces tenemos que darle a nuestros jóvenes para que puedan generar también esas posibilidades. Bueno, tenemos dos temas. Habíamos hablado que podríamos tocar el tema de rotación. No lo voy a tocar porque es un tema pues importante, intenso y no lo voy a lograr en menos de 10 minutos, que es lo que nos queda de programa. Voy a seguir con lo que es el recurso humano. Jorge, hay una parte importantísima aquí, que es la evaluación. Es una parte en la que anualmente, en la que periódicamente, pues se evalúa el personal. La primera pregunta es, ¿quién evalúa, no? Porque pues de repente evalúan, entre ellos mismos se están evaluando, nos llega alguna evaluación, nosotros pensamos en esa evaluación, el tamaño de la empresa también dimensiona la evaluación. Jorge, ¿qué piensas de esta evaluación? Porque de repente pues es cortar cabezas, de repente es ascender, de repente es dar otras posiciones que puedan llevar. La evaluación lleva a varias cosas, no nada más al despido o nada más al ascenso, sino pues también a lo mejor a ganar mejor, a dar días. Estamos hablando que ahorita hay gente que prefiere trabajar hasta 48 horas virtualmente y descansar toda la semana, ¿me entiendes? O sea, entonces si vamos de eso a trabajar la forma normal, pues la evaluación tendría que tomar otra forma también. ¿Qué piensas? Digo, como todo, ¿no? Yo creo que tenemos que medir el desempeño y eso es una forma, como dices tú, pues subjetiva y objetiva, porque en algunos parámetros puede ser muy objetivo en función de la producción específica de piezas y de partes, y digas, tú tienes que vender 100 tanques de gas en un día, ¿sí? Y pues llevaste a vender 30, pues no lograste el objetivo, etcétera. Pero hay otro tema de evaluación que tiene que ver con factores pues mucho más difíciles, como el liderazgo, como el tema emocional para poder enfrentar los problemas, como la misma capacidad para hacer equipo, en el caso de poderte adaptar a tus clientes. Entonces, creo que el esquema de la evaluación también está más sofisticado y no nada más se debe concentrar en tu desempeño. Te doy un caso. Hay una persona en una empresa que como hormiguita se mueve, trabaja, ayuda, hace, deshace, vuelve a ayudar, total, sí, siempre está ocupada y siempre está ayudando a todo el mundo, y se le preguntaron a los compañeros, oye, ¿cómo la ves? No, súper bien, siempre es servicial y ayuda. Cuando se fueron a medir su desempeño en función de las métricas para las que lo habían contratado, pues resulta que llegó al 20% de su rollo que estaba para ella, pero pues no dejaba de ser una persona súper eficiente y amable y líder, y traía y llevaba y ayudaba a todos, pero en su desempeño ya en manera particular, pues no había cumplido con las expectativas. Entonces, creo que esos escenarios a veces no se contemplan a la hora de la evaluación, y como dices, ¿quién evalúa? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿quién realmente evalúa? Y creo que el mejor evaluador pues puede ser, en el caso de la empresa, pues el supervisor directito, el primeritito, el que vive todos los días con él, ¿sí? Ese sería un tema, la evaluación
pero no tanto que sí es importante o no creo que es importante, sino qué voy a evaluar. O sea, realmente profundizar en la parte medible y en la parte, pues, no medible en el sentido de que sea más de percepción de lo que tú creas de acerca de una persona con su desempeño real. Y también trabajaría en esa evaluación en función de las generaciones. Vuelvo a tocar la generación, porque si bien tenemos una generación que está ocupando ya puestos y es una generación millennial que a lo mejor le gusta trabajar más solo, sí, pensar solo, estar independiente, tener sus días, todo este rollo, viene una generación Z que le gusta trabajar con las personas, sean mayores o no sean mayores. O sea, viene otra vez la interacción de evaluar y de participar y de estar presente contra otra generación que no quiere estar presente y que esa parte la tiene resuelta. Entonces, también ese es un entorno que había que evaluar, pero sin duda, creo que las formas de qué evaluar también tienen que ir migrando en función de ser atractivos, porque pues creo que ahí no ha habido muchos cambios realmente en los métodos o en las formas de evaluar, y siempre depende, o casi siempre depende. Bien. Marco, hay, del jefe inmediato. hay dos gente importantes, ¿no? El liderazgo formal, que lo lleva los jefes de departamento, los subdirectores, pero no me refiero a eso. Quiero que nos platiques de los informales, los líderes informales, Marco. ¿Cómo ves este punto? Porque prácticamente te manejan a la gente más que lo que la formalidad podría darnos. O sea, ¿cómo ves estos líderes informales? Claro, y si el líder formal entiende bien eso y reconoce la existencia y la capacidad de los, le voy a llamar, siguiendo tu concepto de liderazgo informal, puede lograr muchísimas cosas. Yo lo convertiría en lo siguiente: la mayoría de las personas, sin saberlo, ejercen un liderazgo sobre otros. Todo mundo tiene a alguien en quien logra influir en cierta medida. Todos tenemos la capacidad. El debate de si el líder se hace o nace, en otra ocasión lo platicaremos. Todos los líderes que existen nacieron y luego se les olvidó y luego tuvieron que reconvertirse. Entonces, todos los colaboradores en una organización tienen el potencial de ser líderes. En ese sentido, si el líder formal, el gerente, el supervisor, el director, no reconoce eso, va a haber gente, va a haber colaboradores que van a seguir ejerciendo su influencia y van a canalizar el esfuerzo o van a canalizar la actividad de sus compañeros probablemente hacia un destino que va a quedar muy distante del logro de objetivos. Por el contrario, entendiendo que existen, entonces el mismo líder formal, a través de sus liderazgos informales, puede de alguna manera atraer o influir a través de ellos para canalizarlos hacia el logro de los objetivos. Sí. El liderazgo informal se ejerce desde el momento en que alguien dice, oigan, ¿qué les parece si ahora comemos tal cosa? Oigan, ¿qué les parece si no? ¿Por qué vamos a hacer eso? A nosotros no nos toca. Entonces, si no reconocemos que ese liderazgo informal es igual o más efectivo que el liderazgo formal, así es, podríamos perder la oportunidad de provocar cosas en beneficio del equipo a través de ellos. Muy que bien. Eso es algo que tenemos que también entender. Ya lo podremos hablar en alguna otra ocasión. Muy el bien. Liderazgo que estamos buscando desarrollar en las organizaciones es un liderazgo que provoque que como personas seamos mejores seres humanos, para que eso que están buscando las nuevas generaciones realmente lo encuentren, independientemente del puesto que tengan, independientemente de son o no líderes. Y regresando al concepto de liderazgo informal, entendamos que ahí está, puede sernos de mucha utilidad o puede sernos muy perjudicial si no lo reconocemos y no lo canalizamos de manera adecuada. Muy bien. Me quedan menos de 2 minutos, pero no quiero irme sin preguntarte, Mauricio. Hablaste del talento, ¿no? Y yo sí creo que hay gente muy talentosa. ¿Qué hacemos con un talentoso que sea un Grinch en la empresa? Es decir,
que va contra todo, pero es muy efectivo, trabaja muy bien. Corre, lo dice Jorge, ¿no? Es muy buena pregunta porque yo creo que el talento, como en ese sentido, no, digamos, hay que definir o redefinir qué estamos hablando con el tema del talento, ¿no? O sea, en el sentido que yo lo estoy trayendo a la mesa es, yo sí tengo que alguien, si tengo una persona que es muy individual, ¿no? Que es un Grinch, pero me genera dinero, ¿no? En el corto plazo me genera dinero porque es productivo, es bueno para hacer su trabajo, pero no vive los valores de la empresa, no está en esa amalgama con el resto del equipo. Yo pienso que es un poco lo que decía Marco ahorita, pienso que también eso me va a perjudicar la cultura. O sea, eventualmente yo quiero que esa persona o la convierto o la dejo ir, ¿eh? Y me preparo para eso. ¿Cómo me preparo para eso? Viendo las personas que están comprometidas, que sí están alineadas con la cultura de la empresa, con los valores, que hace fit con eso, y entreno a esas personas para que sean productivas, para que generen valor. Entonces, por eso estoy de acuerdo con lo que tú dices, no solamente es el tema del tener el talento, sino es el tener, pues, estos hábitos, es el tener el que sí se adapte a una amalgama social con el resto del equipo, porque recuerda algo muy importante que ya lo decía Covey, no es la productividad de una persona, es la sinergia que se genera multiplicada la productividad de un equipo y de un sistema, ¿no? Entonces ahí es donde está el reto del liderazgo, crear ese equipo. Mauricio, te lo agradezco el comentario, pero nos vamos, ¿no? Excelente las opiniones de todos ustedes y creo que tuvimos un programa que le va a interesar a nuestro público. Gracias, Jorge. Gracias, Marco. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.